Clima. Londres tiene un clima oceánico templado, similar al del resto del sur de Gran Bretaña. A pesar de su reputación de ciudad lluviosa, Londres recibe menos precipitaciones en un año que Roma o Burdeos. Los inviernos son fríos, con unas 2 heladas por semana en los suburbios entre los meses de noviembre y marzo. La nieve cae raramente, unas 4 o 5 veces al año entre diciembre y febrero, mientras que en los meses de marzo y abril puede nevar una vez cada 2 o 3 años. Las temperaturas invernales oscilan entre los -4 grados Celsius y los 14 grados Celsius, aunque durante el invierno de 2010 la ciudad experimentó su récord bajo cero, -14 grados Celsius en Northolt y la nevada más copiosa de las últimas 2 décadas, que colapsó las infraestructuras de transporte de la ciudad. La temperatura máxima fue de 38.2 grados centígrados, el 10 de agosto de 2003, el 25 de julio de 2019 se registraron 38 grados Celsius y el 19 de julio de 2022 se registraron 40.2 grados Celsius, convirtiéndola así en la temperatura más alta en 18 años. En el otro extremo, se registraron -16.1 grados centígrados en Northolt en enero de 1962. Antes del siglo XX al parecer se dieron temperaturas por debajo de -20 grados Celsius, pero se duda de la precisión de esas mediciones. Los veranos son generalmente templados aunque ocasionalmente se dan episodios de días muy calurosos. En el centro de la ciudad las temperaturas suelen ser unos 5 grados Celsius más altas que en el extrarradio debido al efecto de isla de calor que crea el área urbana. La temperatura media de los veranos londinenses es de 18.5 grados centígrados, aunque alrededor de 7 días al año suelen superar los 30 grados Celsius y 2 días los 32 grados Celsius. Desde junio a agosto lo habitual es registrar todas las semanas unas temperaturas diurnas que oscilan entre los 20 y 24 grados Celsius de máxima. Religión. De acuerdo con el censo de 2011, el grupo religioso más numeroso de Londres son los cristianos, seguido de los irreligiosos, musulmanes, los que no declaran ninguna religión, hindúes, judíos, sijes, budistas y otros. Londres ha sido tradicionalmente cristiano y cuenta con muchas iglesias, especialmente dentro de la City. Las famosas catedrales de San Pablo, en la City de Londres, y de Southwark, situada al sur del río, son centros administrativos anglicanos. El arzobispo de Canterbury, cabeza de la Iglesia de Inglaterra y de toda la comunión anglicana, tiene su residencia principal en el Palacio de Lambeth ubicado en el municipio de Lambeth. Las ceremonias de importancia nacional y las de la realeza se celebran entre la Catedral de San Pablo y la Abadía de Westminster. Esta abadía no debe confundirse con la cercana Catedral de Westminster, que es la mayor catedral católica en Inglaterra y Gales. A pesar de la prevalencia de las iglesias de culto anglicano, la observancia de esta comunión cristiana es muy escasa y en general la asistencia a los oficios religiosos cristianos continúa un largo y lento declive. Según demuestran las estadísticas de la Iglesia de Inglaterra, Londres es también el hogar de comunidades numerosas de musulmanes, sijes y judíos. Muchos musulmanes viven en Tower Hamlets y Newham, y el principal punto de reunión de esta comunidad es la mezquita central de Londres, ubicada junto a Regent's Park. La bonanza económica que el petróleo ha llevado a muchos países musulmanes ha hecho crecer en la ciudad el número de musulmanes adinerados procedentes de Oriente Medio. Residentes mayoritariamente alrededor de Mayfair y Knightsbridge, al oeste de Londres. En Londres está la mayor mezquita de Europa Occidental, Baitul Futu, de la comunidad Ahmadía. Las comunidades hindúes más numerosas de la capital británica viven en los municipios de Harrow y Brent, al noroeste, en el segundo de los cuales se halla uno de los mayores templos hindúes de Europa, el templo Neasden. La ciudad tiene otros 42 templos hindúes. Las comunidades sijes se encuentran en el este y el oeste de Londres y también cuentan con el mayor templo del sijismo fuera de la India. La mayor parte de los judíos británicos viven en Londres, donde hay importantes comunidades en Stamford Hill, Stanmore, Golders Green, Hampstead, Hendon y Edgware. La sinagoga de Stanmore and Canons Park cuenta con un mayor número de miembros que cualquier otra sinagoga ortodoxa en Europa. Esta comunidad creó en el año 2006 el Foro Judío de Londres. Transporte. El transporte en la ciudad es una de las 4 áreas principales gestionadas por el alcalde de Londres, aunque sus competencias presupuestarias no abarcan la red de trenes de larga distancia que entra en la ciudad. En 2007 el alcalde asumió la responsabilidad de algunas líneas locales de tren, las que ahora forman la red London Overground, que así se sumaban a sus responsabilidades previas sobre el metro, los tranvías y los autobuses urbanos. La red de transporte público de Londres, que es una de las más extensas del mundo, es administrada por Transport for London. El desplazamiento en bicicleta es cada vez más popular en Londres y la London Cycling Campaign intenta mejorar esta forma de desplazamiento por la ciudad. Las líneas que forman el metro de Londres, los tranvías y los autobuses se convirtieron en parte de un sistema de transporte integrado mediante la creación en 1933 de la organización London Passenger Transport Board. En la actualidad es Transport for London el cuerpo de gobierno local responsable de la mayor parte de los aspectos concernientes al sistema de transporte del Gran Londres y está dirigida por una junta y un comisionado designado por el propio alcalde. Demografía.
Con la industrialización la población de Londres creció rápidamente en los siglos XIX y XX, tanto que durante gran parte del siglo XIX y principios del siglo XX fue la ciudad más populosa del mundo, hasta que Nueva York la superó en 1925. El número de habitantes de la capital alcanzó un pico de 8.615.245 en 1939, inmediatamente antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. En la segunda mitad de ese siglo el número total descendió ligeramente, pues en el censo de 2001 eran 7.192.091. Sin embargo, en la primera década del presente siglo el total de habitantes volvió a crecer hasta los 8.173.941 y, según las estimaciones de la Autoridad del Gran Londres, basadas en los nacimientos, defunciones y patrones migratorios desde el censo de 2011, a principios de 2015 se superó ya el máximo histórico de población registrado en 1939. Hay que tener en cuenta que los límites del área urbana se extienden más allá de las fronteras del Gran Londres y esta sumaba 10.470.000 habitantes en 2017. Mientras que el total de su área metropolitana se encuentra entre los 12 y los 14 millones, dependiendo de la cuenta. Según Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea, Londres es el área metropolitana más poblada de toda la Unión Europea y la segunda del continente. Solo en la década de 1991 a 2001 llegaron a Londres 726.000 inmigrantes. La región londinense cubre un área total de 1.579 kilómetros elevado al cuadrado y tiene una densidad de población de 5.177 habitantes por km elevado al cuadrado, 10 veces más que cualquier otra región de Inglaterra. En términos de población total, Londres ocupa el puesto 19 entre las ciudades más populosas del mundo y el 18 en la lista de áreas metropolitanas. También es la cuarta ciudad del mundo en la que viven más millonarios y una de las ciudades con el nivel de vida más caro, junto con Tokio y Moscú. Economía. Londres genera aproximadamente el 20% de todo el Producto Interior Bruto del Reino Unido, y su enorme área metropolitana, que es la más extensa de Europa, el 30% del total de la nación. Londres es además uno de los principales centros financieros del mundo, tanto que compite con Nueva York como el lugar preeminente de las finanzas internacionales. En efecto, las finanzas son la mayor industria de la ciudad y sus exportaciones financieras la convierten en un importante contribuyente a la balanza de pagos del Reino Unido. A mediados de 2007 unas 325.000 personas trabajaban en los servicios financieros en Londres, una ciudad que cuenta con 480 bancos extranjeros, más que cualquier otra ciudad del mundo. Alrededor del 85% de la población activa del Gran Londres está empleada en el sector servicios. Sin embargo, y debido a su importante rol en este sector, la economía londinense se ha visto muy afectada por la crisis financiera de finales de la primera década del presente siglo y varios miles de personas que trabajaban en las finanzas han perdido su trabajo. En la City de Londres se encuentran el Banco de Inglaterra, la Bolsa de Londres y el mercado de seguros Lloyds of London. Alrededor de la mitad de las 100 compañías que cotizan en el índice bursátil FTSE 100 y en torno a un centenar de las 500 empresas más grandes de Europa tienen su sede en Londres. Además, el 70% de las empresas del FTSE 100 están localizadas dentro del área metropolitana de la ciudad y el 75% de las empresas de la lista Fortune 500 tienen oficinas en Londres. Además de los servicios profesionales, en Londres se concentran muchas empresas del sector de los medios de comunicación y la industria de la distribución de medios de comunicación es el segundo sector más competitivo de la economía de la ciudad.